Ahora sí vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer en el libro de Génesis, capítulo número 1. Y esta vez leemos en Génesis, capítulo 1, el versículo 2, que nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La semana anterior estuvimos hablando sobre la obra de creación que Dios hizo, que dijimos era una creación de la nada, sobre la base de el tipo de verbo que Moisés utilizó al escribir este libro de Génesis, y que para la palabra crear explicamos que en el hebreo habían dos palabras diferentes, pero la que Moisés utiliza es la palabra bará, que explicamos es una palabra, un verbo que en toda la Biblia se utiliza teniendo como sujeto siempre a Dios y nunca más se le aplica a ninguna otra persona. Pero también es un verbo que no tiene acusativo de materia, lo cual implica que se trata de una creación que parte no de elementos preexistentes, sino que no habían, pero que luego son hechos. Por eso se habla de una creación de la nada. Dentro de la teología, precisamente para no dar esta explicación tan larga, que hoy la he resumido porque la semana anterior la di con un poco de más amplitud, pero para los teólogos no verse en ese problema de estar aclarando qué tipo de creación es a la que hacen referencia, ellos utilizan un término en latín que es el término creatio ex nihilo, es decir, son tres palabras: creatio, ex y nihilo. Algunos, realmente la mayoría, la hacen todavía más corta y la reducen a dos palabras, que es ex nihilo, es decir, la creación ex nihilo. Ex nihilo lo que significa es de la nada. Y con esa expresión ellos lo que quieren es enfatizar el hecho que se está hablando de una creación, pero en los términos que hemos ya descrito. Y que para no tener que estar dando esa larga explicación, mejor utilizan ese término en latín. De manera que si usted alguna vez consulta un texto serio de teología, podría ser muy común que usted encontrara esa expresión creación ex nihilo, o totalmente en latín creatio ex nihilo. Pero cuando le encuentre, no se asuste, porque eso lo único que significa es creación a partir de la nada. Pero además de eso, explicamos que en algún momento Dios creó los seres angelicales. Y es un poquito difícil, decíamos, poder decir qué fue lo primero que Dios creó. Si primero creó los seres angelicales y luego los cielos y la tierra, como lo dice el versículo 1 de Génesis, o si fue lo inverso, que primero creó los cielos y la tierra y luego creó los seres angelicales. En realidad, en la Biblia hay referencias no directas, pero por lo menos alusiones que pudieran dar base para ambas posiciones. Porque tal como lo veíamos la semana pasada, por lo menos sabemos que cuando Lucero fue creado, él fue creado cuando ya existía los cielos y la tierra, e incluso había ya un huerto del Edén en la tierra, que no es el huerto del Edén en el que Adán fue colocado, porque ese es otro huerto que Dios formó posteriormente, como lo vamos a ver en el desarrollo de lo que continúa de este capítulo 1 de Génesis.
Entonces, desde esa perspectiva, uno diría, bueno, al menos Lucero fue creado cuando ya existían los cielos y la tierra. Pero hay pasajes en el libro de Proverbios donde se menciona a los ángeles como testigos en el momento cuando Dios hacía la creación del cielo y la tierra. Y en ese sentido, aunque no es una referencia directa, dije, pero sí es una alusión, que daría a entender que primero fueron creados los seres angelicales y después fueron hechos los cielos y la tierra. Y a causa de que hay referencias tanto para lo uno como para lo otro, repito, resulta un poco difícil, aunque tampoco es una cosa relevante, que es lo primero que el Señor hizo. Ahora, en la última ocasión nos habíamos quedado precisamente en la creación de los seres angelicales y sobre todo en la creación del querubín grande protector, que también recibe el nombre de lucero. Pero para retomar el tema, es importante decir que en algún momento, y eso pudo haber sido, hermanos, hace mucho tiempo atrás, de acuerdo a los cálculos antropológicos que se pueden hacer, se sabe que el ser humano no tiene de vivir sobre este planeta Tierra más que entre 10,000 a 20,000 años, 20,000 años a lo sumo. Sin embargo, como decíamos en la semana anterior, gracias a las dataciones radiométricas se sabe que el planeta Tierra tiene una antigüedad de aproximadamente 4,000 millones de años, el planeta. Pero el universo, gracias a lo que es un descubrimiento muy reciente, que es lo que se llama la radiación de fondo, que cubre todo el universo, se sabe que el universo tiene una antigüedad que oscila entre los 13,000 a los 15,500 millones de años. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta antigüedad tienen los seres angelicales? Obviamente es una pregunta que no podemos responder, pero como podría ser que tienen miles de años, podrían tener docenas de miles de años, pero también podrían tener cientos de miles de años, pero también podrían tener millones de años, pero también podrían tener cientos de millones de años, e incluso podrían tener miles de millones de años. Podría ser cualquiera de esas opciones. Lo que sí es cierto es que en algún momento, y muchísimo antes que Dios creara al hombre, Dios creó los seres angelicales, y estos fueron creados en una cantidad enorme que, de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 5, dice que son millones de millones. Es decir, la cantidad de seres angelicales que existen son muchísimo mayor su número que la de todos los seres humanos que han existido desde Adán hasta el presente. Porque en el momento actual habemos un poco más de 6,000 millones de seres humanos en la tierra, pero seres angelicales son millones de millones. Estos seres angelicales que Dios creó, que son millones de millones, es un número fijo que no puede aumentar y tampoco puede disminuir. No puede aumentar porque el Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento.
Es decir que los seres angelicales, aunque están dotados de personalidad al igual que nosotros, es decir que ellos tienen sentimientos, tienen la capacidad de raciocinio, tienen una voluntad propia, además tienen una responsabilidad moral. Pero a pesar de todo eso, los ángeles son seres asexuados. Es decir que ellos no son ni masculinos ni femeninos. O sea, no hay ángeles hombres o ángeles mujeres. O dicho de una manera más propia, no hay ángeles masculinos ni hay ángeles femeninos, simplemente hay ángeles. Y si usted me pregunta de qué sexo son los ángeles, son hombres o son mujeres, no son ni hombres ni son mujeres, son ángeles. Ellos no tienen esa diferenciación sexual que únicamente tiene el ser humano. Es igual que Dios. Dios es hombre o es mujer, es masculino o es femenino. No es ni masculino ni femenino, Él es Dios y punto. De igual manera, los seres angelicales son asexuados y por lo tanto no se casan, no se dan en casamiento y por la misma razón no pueden multiplicarse como se multiplican los seres vivos que habitamos este planeta. Por eso es que su número no puede aumentar, tampoco puede disminuir, porque los seres son angelicales, son eternos, nunca mueren. Ahora, en la última ocasión, hermanos, nos encontrábamos en el profeta Ezequiel, donde se nos habla precisamente de la creación del lucero. Ezequiel capítulo 28, en el versículo 13, volviendo, ya lo leímos, pero quiero retomar el tema. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ya aclaré que este huerto del Edén que ahí se menciona no es el huerto que Dios habría de crear después y donde sería colocado Adán y su mujer Eva. Este es un huerto que pertenece, si así se quiere decir, y como lo dicen también los dispensacionalistas, es el primer mundo. El mundo en el cual el hombre fue creado es ya el segundo mundo, o el segundo planeta Tierra, pero este es el primero. Entonces, dice, ahí él estuvo, lucero, menciona cómo era su vestidura, de piedras preciosas, dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Entonces decíamos que el atractivo de este primer Edén, el atractivo principal, estaba basado en el reino mineral, principalmente las piedras preciosas, en tanto que el atractivo principal del huerto en el cual Adán sería colocado muy posteriormente, probablemente miles o millones o miles de millones de años después, el atractivo del huerto de Adán sería de tipo vegetal. Entonces, ahí es donde lucero es creado. Y además mencionamos que había música, dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso le digo, lucero fue creado ya en la tierra. Y antes de él habían otros seres angelicales, porque dice que habían tamboriles, flautas, que obviamente estaban siendo interpretados por esos otros seres angelicales. Y por eso decíamos que la música también es de Dios, porque ahí no había mundo, ahí no había pecado, ahí no había diablo, ahí no había nada más que Dios
y todas sus perfecciones. Y dentro de esa santidad perfecta y gloria eterna estaba la música que Dios había creado. En el versículo 14 le dice: tú, querubín grande protector. Se nos está diciendo que Lucero fue hecho un querubín, porque dentro de los seres angelicales hay diversos tipos de seres angelicales. Es una jerarquía, comenzando por la más alta. En la parte más alta están, o está más bien, el arcángel, que la Biblia menciona que solo es uno. Los católicos dicen que son tres, pero la Biblia solo menciona uno, que es Miguel. Y precisamente Miguel llegó a tener la posición de arcángel a partir de la caída de Lucero. Después del arcángel vienen los querubines, y Lucero fue creado siendo un querubín, pero no un querubín cualquiera, sino que le llama querubín grande y protector. Los querubines son los mismos que en el libro de Apocalipsis y también en este libro de Ezequiel son llamados seres vivientes. Pero seres vivientes es un sinónimo de querubín. La función de los querubines son la de defender la santidad divina. Y por eso es que resulta paradójico, voy a decir, que si Lucero era el querubín más grande, es decir, el que de manera mayor debería defender la santidad de Dios, resulta paradójico o contradictorio que él haya sido en quien el pecado por primera vez nació. Es decir, en una relación opuesta a la razón para la cual él había sido creado. Pero Lucero no es el único querubín, hay muchos querubines. Solo en el libro de Apocalipsis se mencionan a 4, pero obviamente hay muchos más. Luego, después de los querubines, vienen los serafines. Los serafines se mencionan una sola vez en la Biblia, y eso es en el capítulo 6 del profeta Isaías. Los serafines se describen como seres angelicales que tienen 3 pares de alas. Con un par cubren su rostro, con otro par vuelan y con el tercer par cubren sus pies. Y según lo que esa única referencia bíblica da acerca de los serafines, parece que la función de los serafines es la de proclamar la santidad de Dios. Y por eso es que Isaías escuchó que los serafines no cesaban de decir día y noche: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Porque esa es la función del serafín, la de proclamar la santidad divina. Finalmente, en esta escala se encuentran los ángeles. En toda la Biblia solo hay un ángel que es mencionado por nombre, y ese es Gabriel. Todos los demás no sabemos cuál sea su nombre, pero Gabriel fue el ángel que Dios envió en época del profeta Daniel para que le diese la respuesta a una petición que el profeta hacía. Gabriel también fue enviado para que le hablara a Zacarías, quien habría de ser el padre de Juan el Bautista. Y aproximadamente unos 6 meses después, Gabriel nuevamente es enviado, pero esta vez para hablarle a la joven María y anunciarle que ella sería la madre del Salvador. Después de eso, Gabriel no se vuelve
a mencionar más. Eso es lo que podemos decir acerca de los ángeles. Ahora, el versículo 15, bueno, completemos el 14. Le dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí el querubín grande o lucero? ¿Por cuánto tiempo estuvo en el huerto del Edén, primero que Dios había creado? ¿Por cuánto tiempo él se paseó por las piedras de fuego? ¿Fueron años? ¿Fueron siglos? ¿Fueron milenios? ¿Fueron millones de años? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir que Lucero por mucho tiempo ofreció a Dios un servicio impecable, perfecto, como dice ahí. Pero llegó el día, dice, en que se halló en él maldad. Más adelante, en otro pasaje, vamos a ver en qué consistió esa maldad. Pero el hecho es que surgió en Lucero la maldad, subió a su corazón. Versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Es decir, cuando la maldad subió al corazón de Lucero, dice que él comenzó a urdir multitud de contrataciones. Y esto habla de la seducción que Lucero comenzó a hacer entre los millones de querubines, donde habían serafines y donde había más que otra cosa ángeles. Por eso dice el versículo 16: yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Como las piedras de fuego, se ha dicho antes, que estaban en el huerto del Edén, eso significa que Satanás o Lucero fue expulsado de lo que ahí se llama el santo monte de Dios, que era en el huerto del Edén original, no el de Adán, el original. Entonces es expulsado. Pero como creo que lo dije la semana anterior, si no pues se lo digo ahora, no hay en la Biblia nada que nos indique que Lucero haya perdido el poder que él tenía. No hay ninguna indicación que diga que ha perdido ese poder. Segundo, en la Biblia no hay ninguna indicación que diga que Lucero haya perdido su hermosura, porque la Biblia dice que él tenía el sello de la hermosura, y ya lo vamos a ver dentro de un momento. Y tampoco hay en la Biblia ninguna evidencia que diga que Lucero haya perdido su sabiduría, pues la Biblia afirma que él era perfecto en sabiduría. De manera que Lucero, el cual hoy es Satanás, él es muy poderoso, tan poderoso que solamente hay un ser que tiene más poder que él, y ese es Dios. Después de Dios no hay otro ser que tenga tanto poder como Lucero. Ni siquiera Miguel, que Dios lo convirtió en arcángel precisamente para sustituir a Lucero. Pero ni Miguel tiene más poder que Lucero, de tal manera que la carta de Judas nos relata que cuando disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que Miguel no podía vencer a Satanás y por eso tuvo que recurrir al que es más fuerte que Satanás,
Y entonces le dijo: el Señor te reprenda. Porque él no lo podía reprender. Tenía que ser el Señor quien lo reprendiera. De Satanás sigue siendo poderoso, sigue siendo hermoso. Es el sello de la hermosura, dice la Biblia. Y sigue siendo perfecto en sabiduría. Volvamos ahora un poquito al profeta Isaías para entender un poco qué fue lo que ocurrió en el pecado de Lucero. En el capítulo 14, Isaías 14. Isaías 14, el versículo 12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí viene el pecado de Lucero. Dice el versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y aquí está la clave de todo, y seré semejante al Altísimo. Esta es una pregunta que ha intrigado a los teólogos desde siempre, y es: ¿cómo es que si en el mundo todo era santidad, todo era perfección, no había pecado, nunca había habido pecado, cómo es que pudo entrar por primera vez el pecado al universo? Entonces aquí se nos está diciendo que el pecado tuvo su origen en el corazón de Lucero. Y el pecado de Lucero fue el orgullo, porque él quiso escalar más allá de la posición que Dios le había dado. Y como arriba de él solo estaba Dios, entonces dice que él, su anhelo interno fue ser semejante al Altísimo. Ese deseo de Lucero, ahora Satanás, no ha cambiado. El deseo de Satanás es ser como el Altísimo. Y note esto, y lo vamos a estudiar ahí en el capítulo 3 de Génesis, que cuando Satanás tentó a Eva, le hizo el mismo ofrecimiento que a él le tentaba. Porque Eva le dijo: de todo árbol podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer ni tocarlo, porque el día que lo hagamos moriremos. ¿Y qué le respondió Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, llegarán a ser como Dios. Le puso la misma tentación que lo había tentado a él, ser como Dios. Y Eva accedió pretendiendo ser Dios también. Y hasta hoy en día, y por todo lo que resta del tiempo, el deseo de Satanás es ser como el Altísimo. Y por eso es que Satanás imita todo lo de Dios. Él imita todo lo de Dios. Y como sabe que Dios es una Trinidad y que Dios se hizo carne y el Hijo de Dios vino a la tierra, Satanás quiere hacer lo mismo. Solamente que él no puede encarnarse, porque aunque es cierto que es poderoso, no es todopoderoso. Y él sabe que no se puede encarnar. Pero por eso es que él levantará un personaje que se llamará la bestia, y Satanás no puede encarnarse en él, pero sí puede poseerlo, y lo poseerá. Y dice el libro de Apocalipsis que le entregará todo su poder a la bestia. Pero ¿por qué está haciendo eso Satanás? Porque quiere imitar a Dios en el acto de Dios de enviar a su Hijo a la tierra.
pues Satanás enviará a su propio hijo, al anticristo, a la tierra. Pero aún más allá, durante la gran tribulación, dice que la bestia entrará en el templo de Dios y se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra vez, el deseo de Satanás de ser como el Altísimo. Ahora, según lo que la Biblia dice, Dios percibió que en el corazón de Lucero había subido ese orgullo. Ahora, ¿en qué se basaba el orgullo? Y creo que algo le mencioné la semana anterior de eso. Se basaba en que él era sabio, que era perfecto, que era poderoso, que era hermoso. Y por eso es que nosotros debemos cuidarnos del pecado del orgullo. Porque si Dios le ha dado a usted dones, virtudes, cualidades, cuide su corazón de no llenarse de orgullo, porque si se llena de orgullo, recibirá la misma condenación que recibió Lucero. Cuando Lucero se vio descubierto por Dios en sus intenciones, entonces es cuando Lucero lanza su ataque contra Dios. Y como lo leímos en Ezequiel, él había hecho ya multitud de contrataciones y había seducido a muchos seres angelicales para que le siguieran en su rebelión. De tal manera que si vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón que ahí se está describiendo es Satanás. Pero esta descripción que se está haciendo de él como dragón de 7 cabezas y 10 cuernos no es una descripción física, sino que es una descripción moral de Satanás, de cómo el pecado lo deformó moralmente, y aunque él sigue siendo acabado de hermosura, aunque tiene el sello de la perfección, aunque sigue siendo poderoso, no obstante, moralmente él es un monstruo. Es como un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Pero oiga lo que hizo, versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando ahí habla de las estrellas del cielo, se está refiriendo a los seres angelicales. Es decir, que en su rebelión contra Dios, Satanás arrastró la tercera parte de los seres angelicales. Si Apocalipsis 5 dice que los seres angelicales son millones de millones, eso significa que él sedujo y arrastró la tercera parte de esos millones de millones. Esos seres angelicales que siguieron a Satanás en su rebelión son ángeles que cayeron de su dignidad, y son los que ahora se convierten y se llaman demonios o espíritus inmundos, como también los llamó el Señor Jesús. Y ahí es donde el nombre de Lucero cambia, que de ser Lucero o querubín grande, su nombre es cambiado a Satanás, que lo que significa es adversario, porque ahora se había convertido en un adversario de Dios. Entonces, lo que se entabla es una batalla entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, batalla que todavía no ha terminado, todavía está vigente.
Pero en medio de esa batalla y de ese levantamiento, de esa rebelión, de esa división que Satanás hizo de los seres angelicales, Dios tuvo que tomar medidas para acabar con esa rebelión. Y una de esas medidas fue precisamente nombrar a Miguel como arcángel para que se desempeñara como el capitán general de los ejércitos de Dios, para poner orden en medio del universo que ahora estaba siendo alterado por las huestes satánicas. Entonces se trataba de una batalla de dimensiones cósmicas, pero que sobre todo estaba siendo peleada en la tierra, porque en Ezequiel 28 vimos que el santo monte de Dios estaba en el huerto del Edén. Y de ahí es donde Dios expulsó a Satanás y donde él se resistía a ser expulsado. Entonces se entabla una batalla que nosotros simplemente no la podemos imaginar, porque era una batalla de tipo espiritual. Ahora, no quiero alargar mucho esto, hermanos, pero solo añado que como resultado de esa batalla, parte de los ángeles que se rebelaron, que son los demonios, parte de ellos están en prisiones de oscuridad. Una buena millonada de ellos están prisioneros y ellos van a ser sueltos hasta la gran tribulación. Pero otra parte de esos ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, dice segunda de Pedro capítulo 2, ellos son los demonios que hoy están libres y que andan perturbando a todos aquellos que no tienen a Cristo. Pero el que tiene a Cristo no tiene de qué preocuparse, porque la primera carta de Juan dice que el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Ahora, el hecho es que producida esa batalla, ocurre, hermanos, en la tierra una batalla. El planeta se vuelve un campo de batalla a causa de la rebelión de Satanás, a causa que en la misma tierra el Señor ha encerrado en prisiones a demonios. Pero Dios logró poner control a esa rebelión. Pero ¿cómo quedó la tierra después de esa batalla? Que quién sabe cuánto tiempo duró. Es ahí donde llegamos al versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Entonces nos dice cómo quedó después de la batalla. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces note, la tierra dice tres cosas de ella. Primero, que estaba desordenada. Segundo, que estaba vacía. Y la tercera, que estaba en tinieblas. Note que también ya no había tierra firme, sino que dice que toda la tierra era un abismo y toda ella estaba inundada de aguas. Entonces, en esa época, más que ser el planeta Tierra, era el planeta agua, porque todo estaba inundado de agua. Ahora, hay interpretaciones de algunos teólogos que dicen que no es cierto que la tierra haya llegado a estar desordenada y vacía como consecuencia de ese enfrentamiento de Lucero contra Dios, sino que dicen, Dios creó la tierra en dos momentos. En el primer momento Dios creó la tierra desordenada, vacía y llena de tinieblas, y en un segundo momento la decoró, que es lo que sigue a continuación. Esa es una posición, pero yo no sé si a usted le cabe esa idea, que Dios va a crear una tierra desordenada. Piense usted en un arquitecto que construye un edificio y lo construye desordenado.
en tinieblas, sin luz eléctrica. ¿Será ese un buen arquitecto? No cabe la idea que Dios haya creado una tierra desordenada, vacía, inundada y en tinieblas. No cabe la idea. Por otro lado, hay un argumento muy fuerte, que es el siguiente. Dice ahí, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ya hemos dicho que Génesis fue escrito en hebreo. Y las palabras hebreas que utilizó Moisés para desordenada fue la palabra tohu. Y para vacía utilizó una palabra parecida, que es la palabra bohu. Entonces, el original lo que dice es que la tierra estaba tohu y bohu. Ahora, lo interesante es esto, que exactamente las mismas palabras aparecen en otra parte del Antiguo Testamento, que es en Isaías capítulo 34 y versículo 11. Vamos ahí otra vez. Isaías 34 versículo 11. Este es un pasaje donde Dios, oiga, está hablando de la destrucción de Edom, que dice que Dios los va a destruir, que va a ser una carnicería de ellos. Y después de esa destrucción, dice el versículo 11, se adueñarán de ella, es decir, de Edom, el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y oiga esto, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Cuando ahí dice que Edom iba a quedar destruida y asolada, Isaías está utilizando exactamente las mismas palabras, tohu y bohu, solo que aquí tohu, que allá en Génesis es traducida desordenada, aquí es traducida destruida. Y bohu, que allá es traducida vacía, aquí es traducida asolada. Pero ¿cómo es que Edom llega a quedar tohu y bohu? Es decir, destruida y asolada. Después de una batalla. Después de una batalla de destrucción. Por esa razón, volviendo otra vez a Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba tohu y bohu, está hablando de cómo quedó después de una batalla. ¿Está claro, hermanos? Y no solo quedó desordenada y vacía, como queda la tierra después de una batalla, sino que dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, porque la tierra se había convertido en un abismo total, es decir, digámoslo así, en un abismo, en una barranca, pero gigante, cubierta de agua, de tal manera que no había tierra seca que sobresaliera, llena de agua y de oscuridad, desordenada, vacía, destruida, asolada. Pero lo interesante es que en medio de ese panorama sombrío, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y eso habla del Espíritu de Dios triunfante de esa primera batalla que se ha librado. Y digo de la primera batalla que se ha librado, porque la batalla con Satanás todavía no ha terminado, todavía sigue. Nosotros mismos estamos batallando contra él. ¿Cuántos tienen batalla contra Satanás acá? ¿O no lo sabía? ¿No ha leído Efesios capítulo 6, cuando Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que se mueven en los aires? Es decir, contra diablos y demonios, contra ellos es nuestra batalla. Usted podrá decir, uy, pero eso a mí me da miedito.
que estemos peleando contra el diablo, pero no tema que alguien más grande está con nosotros. La sangre de Cristo es nuestro escudo, su palabra es nuestra espada, su espíritu mora en nosotros, de manera que el maligno no nos puede tocar. Y además Jesús dijo: he aquí os doy potestad para pisotear escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y en Marcos 16:16 Él dijo: el que en mí cree, en mi nombre echará fuera demonios. Si es que eso es lo que le duele a Satanás, hermano. ¿Sabe por qué Satanás nos odia y nos quiere matar? No nos odia porque ya no seamos borrachines, porque ya no seamos drogadictos o ladrones. No nos odia porque le cantamos a Dios, no nos odia porque oremos o porque leemos la Biblia. Ni siquiera nos odia porque estamos hablando de Él en este momento. ¿Sabe por qué nos odia? Porque lo que Él quería alcanzar, recuerde, levantaré mi trono a los lados del norte, dijo Él. Mi trono estará al lado de Dios, seré semejante al Altísimo. Y Dios no se lo permitió. Pero en ese trono que está al lado del Altísimo es el trono del Hijo de Dios, de Jesús. Pero oiga esto, en Apocalipsis Jesús dice: el que venciere, le daré que se siente en mi trono. Entonces, eso es lo que Satanás odia, que donde él quería poner su trono, ahora está el trono del Hijo de Dios. Y Jesús dice: el que venza, refiriéndose a nosotros, se sentará en mi trono, ahí estará. La posición que Satanás quería, por gracia, Cristo nos la da ahora. Y eso es lo que Él no tolera. Él dice: pero si estos ayer nacieron, y yo soy poderoso, y soy acabado de hermosura, y soy perfecto en sabiduría, y estos son unos ignorantes que ni siquiera conocen trigonometría, no saben sacar el cuadrado de la hipotenusa, pero yo sí puedo, dice Satanás. Y además yo soy como ángel de luz, y estos son morenitos, fellitos. ¿Y cómo van a estar en mi lugar? Pero al Padre le plació darnos el reino a nosotros. Por eso es que Él nos odia. Pero en esta batalla entre el bien y el mal, así como aquí, el Espíritu de Dios se movía triunfante sobre las aguas, también al final Dios será triunfante y nosotros, su pueblo, reinaremos en victoria con Él. Y Satanás será lanzado al lago de fuego que fue preparado para él y los ángeles que le siguieron en su rebelión, y donde lastimosamente también irán aquellos que le dan la espalda a Cristo y prefieren seguir la fiesta que Satanás tiene organizada en este mundo. Cuidémonos entonces del orgullo, que fue la ruina de Satanás y la ruina del universo entero. Y así como al finalizar la batalla, el general que resulta victorioso camina por el campo de batalla y ve que ha habido destrucción, y ve que hay muertos, y ve que hay armas destruidas, y ve que hay cadáveres de soldados, pero él adentro tiene la satisfacción que venció y defendió su patria. De igual manera, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas después de la gran batalla que había dejado a la tierra desordenada, vacía, inundada, en tinieblas. Pero el Espíritu ahí anda en victoria. Y como los planes de Dios no pueden ser frustrados, entonces Dios decidió reparar la tierra que había sido dañada por esa conflagración cósmica y espiritual. Pero ese es el tema que continúa la próxima semana. Mientras tanto,
cada uno de nosotros reflexionemos. No vaya a ser que estamos siguiendo los pasos de Satanás, llenándonos de orgullo. Dice el Señor: no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el fuerte en su fortaleza. Y aunque no lo dice la Biblia, pero lo digo yo, el que es guapo no se alabe en que es guapo, la que es bonita no se alabe en que es bonita. Y esto sí lo dice la Biblia: si alguno ha de alabarse, que se alabe en esto, en conocerme que yo soy el Señor.